Les recuerdo que Efesios tiene dos divisiones generales. Uno, la primera parte del capítulo 1 al capítulo 3 habla de los privilegios de la iglesia y del creyente que Dios ha dado. Y del capítulo 4 al capítulo 6 habla de las responsabilidades de la iglesia y del creyente. ¿Y qué responsabilidades, hermanos? Son responsabilidades dignas, realmente algo muy, muy maravilloso tenemos en esta carta. Y bueno, les pido que allí en el capítulo 6, versículo 10, hasta el final vamos a leer. Capítulo 6, del versículo 10 al final. Son 14 versículos los que vamos a leer. Allí en sus lugares, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, si ya lo tienen, vamos a leer despacio, que nadie corre. Vamos a leer despacio. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra los potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que por denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, dice aquí. Es decir, que su amor por el Señor no cambie por nada. Que no cambie por nada. Y de eso trata este párrafo. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe, de modo que usted pueda estar concentrado, que su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y podamos entender, comprender
esta enseñanza que tenemos aquí en este párrafo. Oramos, hermanos. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por la bendición que nos concedes de meditar en esta carta y ya casi terminar de analizar, de ver el contenido, ver los privilegios que tenemos como iglesia, como personas que te conocemos, y también las responsabilidades. Te ruego, Dios, que en este tiempo nos guíes con tu Espíritu Santo, tu poder se manifieste en cada uno de nosotros, de tal manera que tu palabra haga efecto, traiga beneficios a nuestra vida y demos gloria a tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días estuvimos meditando, hermanos, del versículo 10 al versículo 13, en donde estuvimos señalando, hermanos, que lo más importante de su vida con Dios es su firmeza. Lo más importante es la firmeza. Y si usted se da cuenta, esta palabra firmes se menciona 3 veces, versículo 11, 12 y 13. 3 veces. Firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes cuando todo haya pasado el día de mañana. Y firmes tomando la armadura de Dios. Lo más importante en su vida con Dios es su firmeza. Pero la firmeza lleva consagración, responsabilidad, santidad. Esto nos indica que lleva acción. No es una vida cristiana pasiva, inquieta. Es acción. Porque el Señor así lo hace. Les recuerdo que lo más importante en su vida con Dios es su firmeza. Dice la carta a los hebreos, nosotros no somos los que retrocedemos. No retrocedemos. Alguien que ya aceptó a Jesús como su Salvador personal debe ser firme, fiel hasta el final. Y no importan las inclemencias de los tiempos, las situaciones que se puedan vivir. Y ahora, hermanos, vamos a meditar del versículo 14 hasta el final. Miren, hermanos, su firmeza en Cristo tiene que ver, hermanos, con esa identidad con Dios. Esa identidad, esa relación, esa comunicación, esa vivencia, esa experiencia con Él. Eso te dice aquí. Entonces, hermanos, vamos a dividir hasta el versículo 20, vamos a dividir esto en 3 partes. Esta identidad. 3 partes. La primera parte, hermanos, consta del versículo 14. Versículo 14. La segunda parte, versículo 16, versículo 17. La tercera parte, versículo 18 al 20. Esa identidad. Que tiene que ver con comunicación, con comunión, convivencia, con experiencia con Dios. No puede una persona estar firme en el Señor a menos que viva con Él. A menos que experimente su vida con Él.
y que esté vestido con las armas de él. Nadie puede estar firme si no está en acción. Ninguno puede estar firme si está enrolándose con el mundo. No puede estar firme. Y aquí, hermanos, si ustedes se dan cuenta, hay dos cosas en el versículo 11, dice acechanzas del diablo. Y en el versículo 13, el día malo. Aquí es donde podemos nosotros ver que nuestra vida con el Señor es remar contra la corriente del mundo. Y miren los peces, para que ellos puedan depositar sus huevecillos, tienen un lugar especial. Y ellos empiezan a nadar, empieza su peregrinación desde el final del río. Y los peces van a nadar contra la corriente y pasar por muchos peligros y llegar hasta allá arriba, a donde van a depositar sus huevecillos. Ellos reman contra la corriente para llegar a su meta. Porque los que flotan en el río son peces muertos. Eso se los lleva la corriente. Entonces aquí necesita el cristiano tener en su mente que está en Cristo Jesús remando contra la corriente. Y por esa misma razón dice aquí el versículo 10 que el cristiano, la iglesia, debe fortalecerse en el Señor. Debe depender del Señor. Estar sometido a su Señor. Estar atento para escuchar las instrucciones del Señor. Porque aquí el apóstol presenta una figura, la figura de un militar, la figura de un soldado romano y un soldado que está listo, preparado para la batalla y está entrenado y capacitado, tiene condición, tiene fuerza, tiene la capacidad y va a la batalla dirigido por su general. Y así el cristiano, así la iglesia. No se puede estar firme si no tienes o no te identificas con el Señor. No puedes. Porque el diablo acecha y el día malo se presenta. Y si tú no estás fortalecido en el Señor, entonces no esperes estar firme. Como los peces muertos que son arrastrados por la corriente. Así va a pasar con algunos. Entonces tenemos aquí el versículo 14, dice bien, tres cosas que aquí se mencionan, hermanos. El versículo 14 lo leemos, por favor. Dice así: estad pues firmes, como ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Recuerden que el apóstol está usando una figura aquí de un militar, de un guerrero, de uno que está alistado para la guerra. Y ya vimos los privilegios
Los privilegios es que Él nos bendijo desde las alturas, que Él nos adoptó como hijos suyos, que Él nos selló y muchas otras cosas más. Estamos capacitados. Y ahora esta es la orden. Es una orden. Estad, es un imperativo, es un mandamiento. Y está refiriéndose o dirigiéndose a personas que Él ha salvado, que ya están en su redil. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero su gran amor, que es rico en misericordia, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Y nos resucitó con Cristo. Y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Estamos en Cristo. Pero ahora se te demanda estar firme. Y para esto necesitas estar vestido. Fíjense bien. El albañil se viste sus ropas para el trabajo. No anda ahí con la corbata. El herrero se viste para su trabajo. Y el cristiano se debe vestir con la armadura que Dios da. Debe estar vestido, porque la encomienda o la demanda es la firmeza. Y lo que más importa en tu vida con el Señor es tu firmeza. Pero para esto necesitamos tomar en cuenta las instrucciones que nuestro general, nuestro Señor Jesucristo, está dando ahí. Entonces, firmes, estables, resistentes, valientes. Eso es lo que se necesita. Por eso dice que debe estar ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Porque, bueno, la palabra ceñir es estar amarrado. Y vuestros lomos, los lomos aquí están contados como la cintura. Normalmente el ceñidor pues no se pone aquí en la espalda. ¿Alguien de ustedes han visto que se pone el ceñidor en la espalda o en el cuello? ¿O en los pies? ¿A dónde, hermanos? ¿A dónde? En la cintura. Porque dice que allí está la fuerza y el cuerpo debe estar preparado para un esfuerzo extra. Pero esto es una figura. Entonces esto está conectado con la mente. Y la mente está conectado con el corazón. Y lo que necesita el cristiano para hacer frente ante las acechanzas del enemigo y para cualquier situación que se presente en el día, entonces su mente debe estar bien amarrado, bien ceñido con la verdad. Y vamos a ver unos versículos. Estamos viendo Efesios, no vamos a otro lugar, vamos a ver Efesios capítulo 4. Primero Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice ahí, hermanos, 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de ¿qué? La palabra de verdad. Y eso es el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, ¿en quién? En la palabra de verdad. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Aceptaste la verdad, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla de Jesucristo. Cuando la aceptaste, fuiste bendecido desde los lugares celestiales. Aquí tenemos esto. Debes tener la verdad de la palabra, el Evangelio, Cristo Jesús en tu mente, en tu corazón. Esto debe estar bien amarrado, bien asegurado. Así como cuando te aseguras la cintura. ¿Por qué? Porque el tiempo apremia, el momento apremia, porque el enemigo acecha, porque el día malo se presenta. Y si no estás bien ceñido, vas a seguir la corriente del mundo. Esto quiere decir que debes estar alistado. Perdón, estás alistado, pero debes estar listo. Listo para la batalla. Listo. Pedro escribe en su carta: estad siempre preparados para presentar defensa cualquiera que os demande sobre la esperanza que hay en vosotros. Y hacerlo con mansedumbre y con paciencia. Entonces debes estar bien ceñido, bien amarrado. De parte de Dios estamos bien asegurados. Pero esto, hermanos, te toca a ti. Me toca a mí. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque es un mandamiento. Porque es una orden. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Es algo que te corresponde a ti. Cuando hoy que te levantaste y te propusiste venir aquí a la casa del Señor, buscaste tu ropa, te pusiste lo que a ti te agradó, lo que a ti te gustó. Fue una decisión tuya. Y aquí estás. Es lo mismo acá. El militar no debe faltar su ceñido. No le debe faltar. El cristiano no le debe faltar la verdad. Porque enfrenta grandes peligros. Aquí menciona dos. Y estos dos peligros no se ven. Cosas que no sabes. Cosas que no puedes predecir. Pero que puedes anticipar. Nadie sabe qué nos espera el día de mañana. Pero es importante estar prevenidos. Por eso tu fortaleza en Cristo. Tu fortaleza. Que Él te guarde, pero que tú estés metido en su redil. Eso es lo que importa. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Otro versículo. Capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 24. Ahí podemos leer desde el versículo 23. Vamos a leer. Dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está. Debemos caminar, debemos vivir como Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Así debemos vivir. La vida con Cristo se vive, se practica, se experimenta. Y cuando nosotros experimentamos nuestra vida con Dios, vemos su gloria. De muchas maneras vemos su gloria. La otra parte.
Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos y vestidos con la coraza de justicia. Coraza de justicia. La coraza es lo que ahora se llama el chaleco antibalas. Protege. Fíjense bien, la verdad alimenta la mente, alimenta el corazón. No te debe faltar palabra de Dios. Y el antibalas protege el corazón. Dice aquí, vestidos con la coraza de justicia. El soldado lleva su protector. Proteger esta parte frágil. Y entonces esto consiste en que debes depender del Señor. Dependencia del Señor. Sometimiento a nuestra vida al Señor. Como dice allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, uno es Jehová, Dios, uno es. Y amarás a Dios con todo tu corazón. Y con toda tu y con toda tu y el Señor añade tu alma, tu espíritu, todo tu ser. Todo tu ser. El que debe reinar en tu corazón es Cristo. El que debe llenar tu corazón es Cristo. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si reina Cristo en tu corazón, entonces ese va a ser el tema. Ese va a ser la plática. Ese va a ser tu ejercicio cristiano. Vas a querer estar en oración. Vas a querer hablar, platicar del Señor. Porque Él es el que está gobernando ahí. Pero si otra cosa es lo que está reinando en tu corazón y en tu mente. Fíjense bien, cuando los pensamientos son torcidos, también torcido es el corazón y torcidos son los caminos. Entonces aquí el Señor tiene parte importante porque Él va a trabajar con nuestro carácter, con nuestra conducta. Él va a trabajar con aquello que batallamos. Y cuando la palabra está en nuestra mente y Él reina en nuestro corazón, entonces Él está llevando a cabo lo que Él se ha propuesto hacer en nosotros. Cuando Pablo escribe a los filipenses que lo que Él empezó en nosotros, Él lo va a perfeccionar, pero con base a que nosotros allí estamos dependiendo de Él. Esto le corresponde a usted. Vestidos de la coraza de justicia. Y el tercero dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Alguien recuerda lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 16, capítulo 1, versículos 16 y 17? ¿Alguien lo recuerda? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios o la obra o la misericordia o el amor de Dios se manifiesta para con los hombres. Como está escrito, el justo que cree en el Evangelio es salvo. Cuando has oído el Evangelio, lo aceptas a Cristo Jesús, entonces dice aquí, calzados los pies. Y el calzado, todos traen calzados, todos en estos tiempos, principalmente el militar no puede ir con los
pies descalzos. ¿No creen ustedes eso? Subir las rocas, pasar por terrenos espinosos, por terrenos pedregosos o terrenos sumamente pedregosos, haciendo movimientos bruscos. Debe estar bien asegurados sus pies, su mente, su corazón, sus pies. Y cuando habla, dice aquí, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, es que usted empezó con el Evangelio, vamos a terminar con el Evangelio, entonces en todo el transcurso usted va a vivir el Evangelio. Va a vivir, va a disfrutar. Va a disfrutar porque usted sabe que a través del Evangelio, haber creído en Cristo Jesús, usted está sellado con el Espíritu Santo. Y va caminando, van pasando los años y usted va disfrutando de su comunión con el Señor, de su vivencia. Y habla del Evangelio, habla de esa noticia buena que recibió y comparte esa buena noticia. Que el corazón cambia, que Cristo cambia, que Cristo transforma y lo hace por medio de su Evangelio. Y usted ha sido transformado. Entonces, usted tiene la virtud o la oportunidad de compartir a otros cómo Cristo le cambió. Esto va a ayudar para que usted se mantenga firme en los momentos en que acecha el enemigo. En los momentos en que se presenta el día malo. Y el día malo puede ser una enfermedad. El día malo puede ser una tribulación, una aflicción, algún problema. Y cuando llega un problema no quiere decir que usted se vino o tuvo un fracaso y se vino al fracaso. No. Usted tiene esperanza en el Señor. Porque sabe que en su mente está la verdad. En su corazón reina Cristo. Y eso se coordina. Y sus pies, usted vive del Evangelio. Usted vive el Evangelio. Disfruta lo que Cristo Jesús ha hecho en usted. Todo el tiempo. Se mantiene vivo. Se mantiene firme, fuerte. Conozco a varios hermanos que ellos en su enfermedad, en un momento de aflicción, ellos dan gracias a Dios porque son sostenidos por el Señor y no andan lamentando, no andan ahí, ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? No. Ellos están, Señor, que tú seas glorificado. Como Job, con todas sus tragedias. No pecó. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, glorificado. Hay que vivir el Evangelio. Hay que disfrutar el Evangelio. Porque el Evangelio es poder. El Evangelio es buena noticia. Hay que vivirlo. Que no se apague el fuego. Que no se apague su ánimo. Que no cambie su ánimo en su vida cristiana. Que no se haga rutinaria. Que no se haga una costumbre. Que usted venga al templo por costumbre. Venga a glorificar al Señor. Cante con gozo. Cante con alegría. Si trae aflicción, si trae dolor, ore, comparta su necesidad y oramos, pero sigamos adelante en el Señor. Esto es lo que usted tiene que hacer. 3 cosas. La verdad, la justicia y el Evangelio de la paz en su vida. Así como el militar, su ceñidor, su coraza y su calzado. Pero usted, la verdad,
la justicia y el evangelio de la paz. Así tiene que ser. La segunda parte, hermanos. Versículo 15. Versículo 15. Lo leemos. 15, 16 y 17. Vamos a leer. Sobre todo, leemos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra aquí, tomad, se repite 3 veces. 3 veces. Eso quiere decir que la lucha es seria. Y usted debe estar, su mente, su corazón, sus pies, bien vestidos. Y aquí se trata ahora de tomar. Tomad el escudo de la fe. Tomad el yelmo de la salvación. Y tomad la espada del Espíritu. Fíjese bien. Son tres elementos que el militar no se le puede olvidar. Estamos hablando de un militar romano. Su escudo. Imagínense que el militar está en la guerra, está en acción, y que se le olvide su escudo. O que se les olvide su yelmo. El yelmo es el casco. Y el casco era de hierro. Era de acero. Y su espada. Ahora, la espada aquí no es un machete. No es una espada larga. Es una espada corta. Porque va a haber momentos en que el soldado va a tener que pelear cuerpo a cuerpo. Entonces, algo que, fíjense bien, tomad el escudo de la fe. Su fe en Cristo. Su fe en Cristo, hermanos. Esta es la segunda parte. Estas 3 cosas, mis hermanos, tiene que ver con su relación, con su comunión, con su comunicación. Relación, comunión y comunicación con Dios. En este caso, aquí el soldado, el militar, está recibiendo instrucciones o las armas de su general. Y cuando aquí habla diciendo, tomad el escudo de la fe, es que aquí hablando de fe, porque es una figura el que está usando el escudo, aquí la fe debe estar en acción. Acción. Es como el amor. El amor es una expresión, un sentimiento, pero se expresa. Normalmente esto lo podemos ver así. Papá y mamá sienten amor por sus retoños, por sus hijos, y se esfuerzan, y se dan, se sacrifican, se privan del pan. El niño quiere otro pedazo de alimento y ya no hay más, y entonces el papá ya se lo está casi echando a la boca, pero el niño quiere y dice, come. ¿No han hecho eso? ¿Han hecho eso, sí o no?
¿Y por qué lo hacen? Lo hacen por amor. El amor es acción. Y la fe así es. La fe no es quieta. Y no se trata de una fe grande, 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 al grado de echar una montaña al mar, sino una fe bien puesta en Jesús. Bien puesta en Jesús. De tal modo que cuando el enemigo lanza sus dardos, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estás en el Señor. Y Romanos, Pablo a los Romanos escribe ahí en el versículo 30, diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está por nosotros. A Moisés, Moisés le dice al pueblo, Jehová peleará por vosotros. Pero tú estás ahí con el Señor. Tu fe es acción. Tu fe lo vives todo el tiempo. Estás activo, estás vivo, estás firme. Estás firme. Miren, vamos a hacer rapidito un paralelo de enseñanza. Busquen allí en Primera de Pedro Segunda de Pedro capítulo 1. Vamos a ver esto, hermanos. ¿Cómo lo ilustra el apóstol Pedro? Para que podamos entender esto. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 y después nos vamos al versículo 5. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo es esa fe? Preciosa. Y en su primera carta dice, más valiosa que el oro. Pero si es necesario, tiene que ser probada como se prueba el oro, como se purifica el oro. Y así tu fe. Entonces nosotros debemos estar en el Señor. Pero el versículo 5 nos dice, nos da más luz. El versículo 5 dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y esa fe que está señalando aquí el apóstol Pablo, allá en Efesios, capítulo 6, versículo 16, cuando está diciendo ahí, sobre todo tomad el escudo de la fe, aquí Pedro nos está explicando, está diciendo que a esa fe preciosa que usted tiene en Cristo Jesús, esa fe debe ser una fe vigorosa, firme, fuerte, resistente, al grado de resistir cualquier prueba. Así como el militar tiene su escudo y cuando vienen las flechas, ese escudo está empapado de un ingrediente que cuando llegan las flechas con lumbre, con fuego, se incrustan en el escudo y se apaga. Se apaga el fuego. Y es lo mismo que aquí dice, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces, tu fe debe estar firme en el Señor. Tu fe debe estar activa, debe estar en acción. Por eso debes levantar tu ánimo, tu decisión. Debes renovar, si es necesario, renovar tu decisión en el Señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás caminando? Aquí no se trata, estamos en un tiempo complicado, difícil. Estamos remando contra la corriente del mundo. Y tú no puedes darte el lujo de seguirle la corriente porque te va a arrastrar. Como los peces muertos. Debemos ir a la victoria. Y eso se hace en Cristo Jesús. Añade a tu fe virtud. La palabra virtud en griego es arete, y eso es firmeza, eso es valentía,
resistencia. Y es lo que se necesita en tu fe. De tal manera que a cualquier obstáculo, cualquiera que se presente, o cualquier acechanza, tú no te mueves del centro. No te mueves. Porque sabes que ahí está la vida. Porque sabes que ahí está la victoria. ¿Quién es el que triunfa? ¿Quién es aquel que triunfa? El que triunfa es aquel que cree que Jesucristo es el Señor, que nació de mujer, que se encarnó, que cree que Jesucristo, que el Cristo es el Señor. Su fe en Él, ese es el que triunfa. Pero esa fe tiene que estar activa. El otro elemento o herramienta que usted debe tener, lo debe tomar. El escudo número 1 está figurando la fe, o la fe está figurando el escudo. El 17, y tomad el yelmo de la salvación. Y el yelmo, hermanos, es en la cabeza. Es el casco, es la protección. ¿Sí? Fíjense bien, esto tiene que ver que usted recibió a Cristo Jesús y debe estar completamente seguro que usted es salvo, porque recibió a Cristo. Y porque recibió a Cristo, entonces usted tiene vida eterna. Y su nombre está escrito en el libro de la vida. Y aunque otros crean lo contrario, y que usted esté completamente seguro que esa salvación no se pierde, aunque otros lo crean. Y por donde quiera que usted va cantando, usted pertenece a Cristo, usted es de Cristo, fue salvo por Cristo. Y así el militar lleva sus utensilios, lleva su herramienta, va bien vestido, pero también lleva su casco, también lleva su escudo. Y esos son externos. Se va hablando, se va señalando. ¿Eres salvo? Sí. ¿Por qué? Porque recibí a Cristo. Y andas en Cristo, sí, camino con Cristo, vivo con Cristo, le canto, le adoro, le sirvo, ahí estoy, en el teque y maneja, ahí estoy, en las trincheras, estoy hablando de su nombre. Yo estoy seguro. Cuando se presenta cualquier duda, usted responde inmediatamente, aclarando esa duda. Y la otra parte, el tercero, hermanos. Estos son Dios ha dispuesto las armas necesarias para que podamos hacer frente como el soldado que va a la batalla. Versículo 17 dice así: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad la espada. Miren, algo que no debe faltar en su casa, en sus manos, en su corazón. Como dice el versículo que leímos cuando empezamos, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan? Salmo 119, versículo 5, 6. ¿Cómo dice? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero hay otro antes. No lo recuerdan, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Versículo 5, dije yo. ¿Con qué, hermanos? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué va a guardar? ¿Con qué va a guardar su camino el joven? El 9 sí, pero usted dijo 5 y el 5 es ¿Con qué, hermanos? ¿Con qué, hermanos? ¿Con qué? Con guardar su palabra. ¿Y qué es guardar?
Es vivir, es hacer, es practicar. O sea, lo vamos a leer, vamos a meditar, vamos a escudriñar la palabra. Pablo dice a Timoteo, las Sagradas Escrituras debes saber que toda escritura es inspirada por Dios. Número uno, es inspirada por Dios. Y toda palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. En todos los campos, en todas las necesidades del hombre. Y eso está figurando una espada, pero no es una espada donde, a ver, está el enemigo allá y se te quiere acercar y sacas tu machete de 2 metros. No. No, es una espada corta. Que aquí la tienes. Aquí la tienes. Y está al día. La lees. La meditas. Dios te habla a través de ella. Te habla a través de su palabra. O probablemente te hable de otras maneras, pero te va a hablar por su palabra. Esto quiere decir que debes estar listo, preparado. Y como otros dicen, estamos en lucha, estamos en guerra. Y usted no se debe dar el lujo de decir, pues yo ya soy un vencedor. Como otros dicen, yo aquí tengo al enemigo sujetado. Apenas una hermana decía, no, allá donde yo iba, así decían, no, yo declaro aquí que el enemigo yo lo desecho. En el nombre de Jesús yo lo desecho. La recomendación es que nosotros estemos en el Señor, fortalecidos en Él, con Él, en el poder de su fuerza. Y que nos vistamos las armas que Él nos ha provisto. Fíjense bien, hermanos. Ceñidos la cintura, la mente, vestidos el corazón, el pecho, calzados los pies, el evangelio, el escudo, que es algo externo, pero que nos ayuda mucho, la fe, el yelmo, que es el casco, la espada, que es la palabra, que ahí va, que usted la toma. No le debe faltar palabra. No debe faltar palabra de Dios. Pero hay algo, hermanos. La tercera parte. La tercera parte tiene que ver el versículo 18 al 20. Y dice así, hermanos. Fíjense bien. Orando, leemos el 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello por toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. El ministerio del Evangelio. Fíjense bien, hermanos, cómo aquí estas herramientas que Dios nos da, o estas armas que Dios nos da, es para nuestra defensa, pero todo esto es lo que viene de la mano de Dios. Pero el 18, hermanos, el 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, dice. Pero la primera oración, orando en todo tiempo con toda oración. En la primera oración, gramaticalmente hablando. ¿Saben qué se puede entender a esto, hermanos? Ya tienes la verdad, ya tienes la justicia, ya tienes el evangelio, ya tienes la fe, ya tienes la salvación, ya tienes la palabra de Dios, pero algo que no debe faltar es la oración. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar, hermanos? Hablar con Dios. Y el que ora a Dios,
¿Qué está señalando? El que ora intensamente, el que ora de corazón. Porque nuestra oración es así como decía una jovencita que ya eran las 2 de la tarde, ya era de comer y un hermano ahí iba a orar y dice, ora rápido porque ya tengo hambre. Y tenía aquí ya la papa francesa, unas 2, 3 papitas francesas. Y aquel hermano oró, Señor, te damos gracias por el alimento, y agarró las 3 papitas francesas, se las metió. Así es nuestra oración. Bueno, esa es en la comida. Pero tú debes orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Qué es orar, hermanos? Fíjense bien. Esto es, dice un hermano que lo ilustra así, es como el candelero que menciona en el Antiguo Testamento, el que está allí en el lugar santísimo, el candelero que tiene 7 espigas, 7 candeleros, 7 mechas, a donde se le pone aceite y está alumbrando. Pero luego dice que la oración es como el que atraviesa es un espigón que atraviesa el candelero, que lo hace resistente. Lo hace resistente. Y aquí puedes tener todos estos, mis hermanos. Puedes tener la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra. Puedes tener esto. Pero algo que no te debe faltar es la oración. Porque la oración es lo que le va a dar mantenimiento a todo esto. Y la oración es sencillamente recibir instrucciones del general. El soldado recibe instrucciones del militar. El general da órdenes para que suene la trompeta y que dé aviso. Y el soldado entiende, el militar entiende y se alista. Entonces aquí la oración, fíjense, la oración tiene que ver con hablar. Tiene que ver con hablar con el Señor. Y es donde muchas veces el cristiano falla. O fallamos. Porque a veces nuestras oraciones son o muy cortas o muy tradicionales. Tenemos mucho problema en eso. Pero recuerden, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino cosas que no vemos, cosas que no podemos predecir. Entonces, con todo lo que Dios nos ha dado, es necesario que estemos en comunión con Él, para estar recibiendo todo el tiempo, todos los días, en cualquier momento, instrucciones. Y cuando el Señor habla, cuando el apóstol habla aquí orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, hermanos, es para que el Señor nos hable y nos diga, ya no te enojes. Controla tu enojo. Controla tu impulso. Controla tu tentación. Controla tu flojera. Controla. Y uno puede hablar al Señor. ¿En qué me falta, Señor? Ya tengo todo que me falta. Muévete acá, muévete allá, ve acá, haz esto, haz aquello. Fíjense bien que la oración nos va a mantener vivos con Él. Qué importante es esto. Orando en el Espíritu. Y que aunque no supiéramos qué decir o cómo hacer o cómo hablar, pero estamos con esa intención de recibir instrucciones de parte del Señor, Él va a poner en orden los pensamientos. Él va a ayudar para las decisiones. ¿Se entiende, hermanos?
No debe faltar la oración en el creyente. No debe faltar la oración en la iglesia, porque orar es estar con Dios. El que ora reconoce su necesidad. El que ora anda buscando el rostro de Dios. Espera escuchar una respuesta en aquello que está oscuro. El que ora es que tiene entusiasmo, tiene ánimo. Reconoce su necesidad. Y no hay duda que Dios va a oír. Así como escuchó la iglesia cuando Pedro estaba encarcelado. Al grado de que él sentía mucha paz y se echó ahí su sueñito. Y Dios obró. Y no es que a Pedro le faltara oración. No, él estaba con el Señor. Es importante recibir entonces instrucciones de nuestro general. Porque nosotros, dice ahí en el versículo 20, versículo 20. Leemos el 20. Por lo cual soy embajador en cadenas. Somos embajador de Cristo. Y necesitamos recibir órdenes de nuestro Dios. Él ya nos bendijo. Él ya nos dio las armas. Él nos ha dado fe. Él nos ha dado salvación. Él nos ha dado la verdad, la justicia y todo lo que se menciona aquí. Pero algo que no se menciona aquí como arma es esto, la oración, porque se trata de hablar con Él. Debemos hablar con Él. Los jóvenes quieren casarse, hablen con el Señor. Lo quiero de ojos azules. Señor, que te tema con todo el corazón, que te ame. Hablar con Dios. Esto no debe faltar. Es lo que le da fuerza a todo lo que Dios nos ha dado. Pero además dice aquí que la oración no solamente es poner nuestra necesidad o nuestro gozo o nuestras metas o el propósito de Dios para su evangelio que vamos a desempeñar, no es solamente eso. Son buenas. Cuando usted está orando para que sea un proclamador del evangelio. Pero hay otra cosa que dice aquí, hermanos. Terminando este versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Pero el 19 dice: y súplica por todos los santos. No solamente vamos a orar a Dios por nuestra necesidad o por nosotros. Vamos a orar también por el hermano, por la hermana. Vamos a orar por el vecino. Es lo que dice aquí, ¿no? Vamos a orar por los santos, es decir, por los hermanos, por la iglesia vamos a orar. Pero luego dice el versículo 19, y por mí. Orar por aquel que está anunciando el evangelio. ¿Quién es el que anuncia el evangelio aquí, hermanos? ¿Quién anunció? ¿Quién es el que compartió en esta semana el nombre de Jesús? Levanta su manita. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Hay que orar por él. ¿Quién otro lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién otro lo hizo? Entonces tenemos que orar para que se proclame el evangelio. Tenemos que pensar en los demás. Porque somos embajadores de Cristo. Pero esto se logra, se realiza por medio de la oración. Todo lo que nos da, esto no puede faltar.
La oración, la comunión con nuestro Dios. Póngase de pie, hermanos. Vamos a leer el 19. Dice así. Y por mí, juntos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Cuando habla de nuevo, habla de valor, de firmeza. Necesitamos valor. El soldado, cuando está en acción, cuando está en batalla, lo que necesita es valor. Valor. Porque está defendiendo su nación. Porque está defendiendo su patria. Está defendiendo a los hijos, a su pueblo. Valor se necesita. El soldado quiere huir. Es probable, pero lo que tiene es valor, ha sido instruido, tiene las armas. Entonces aquí, valor para proclamar el nombre de Dios. Pero esto se hace con oración. Oración. Versículo 20. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y otra vez la palabra de nuevo. Valor. Necesitamos valor en la iglesia para orar al Señor. Orar por la iglesia, orar por mí, orar por usted, orar por la iglesia, pero orar por otros para que conozcan el Evangelio. Orar. Orar. Recuerden que este es el estilo que atraviesa y que le da vida esto que Dios nos ha dado. Y sobre estas cosas está el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y yo le invito, ármese de lo que Dios ha provisto, pero póngase la meta de estar en comunión con el Señor. Si le duele algo, dígale. Si está viendo usted la necesidad del hermano, ore al Señor. Si está viendo usted la necesidad de llevar el Evangelio, ore al Señor. Si necesita usted a Cristo, reciba a Cristo. Ore al Señor. Te damos gracias, Dios, porque tenemos los privilegios y también tenemos las responsabilidades. Y gracias por darnos estas herramientas en donde señalan que estamos seguros en ti, pero son herramientas que tenemos que usar como soldados de Cristo. Pero sobre todo esto, estar en comunión contigo. Porque las instrucciones vienen de ti. Palabra sabia, palabra de vida, palabra que fortalece. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades. Y te ruego que tomes nuestra vida. Tu Espíritu Santo sea con nosotros. Y nosotros podamos dejar todo aquello que estamos usando y usemos lo que tú nos presentas, lo que tú has puesto en nuestras manos, porque eso es lo que tiene valor, lo que tiene vida, lo que tiene importancia. Aquello ha venido de tu mano. Te rogamos, Dios, tu misericordia. Bendito eres por bendecirnos como iglesia, por bendecirnos con tu palabra, por darnos estos privilegios y darnos estas responsabilidades. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Vamos
Vamos a cantar.